Buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días, hermanos. Está haciendo calor, ¿no? Está haciendo frío. Lo que pasa es que por el calor no se siente. Pero acomódense bien, hermanos, que iré terminando tipo 2:30 de la tarde. Así es que ya se les advierte de una sola vez. Ya voy a cumplir casi 40 años de estar en el ministerio. Empecé bastante bien, jovencito. Y he ido a todo tipo de iglesias, a todo tipo de cultos y a todo tipo de eventos. Y me han pasado todo tipo de cosas y todo tipo de situaciones. Desde una vez que estaba en la primera iglesia centroamericana aquí, de la misión centroamericana, y estábamos en pleno culto y se metió un bolo y se sentó en la parte de adelante y yo estaba predicando y el bolo era el único que me decía amén, amén, varón, aleluya, aleluya. Era el más pente de todos los hermanos de ahí. De ahí estuve en una iglesia en Guatemala, en Santa Lucía, Cosomalguapa, que me invitaron para el día de la independencia. Ustedes saben que las iglesias que son del altiplano, iglesias indígenas, cuando hacen un tipo de celebración, esa celebración es larguísima y lo hacen a uno llegar a esos templos y a esos lugares con saco y corbata y camisa blanca, manga larga, porque esa es la tradición. Los hermanos me estaban esperando en el seminario y me dijeron de que teníamos dos alternativas para llegar al pueblo. Uno era que nos fuéramos en el bus que llega directamente al pueblo, pero que ese bus pasaba cada determinado tiempo, iban llenos. O la otra era que agarráramos cualquier bus de las rutas y que eso nos dejaba cabal en la carretera y que de ahí de la carretera para el pueblo estaba cerquita. Ustedes, hermanos, saben lo que significa cerquita en esas dimensiones. Y recuerdo que llegamos y esa cerquita fue que empezamos a subir en la montaña y se vino el agua y había ese barro rojo y yo con saco y corbata. Y los hermanos, ya vamos a llegar. Y llegamos un poco tarde y la hermana me dijo, hermano, como ya venimos tarde, hay que ir directamente para la iglesia. Y fuimos para la iglesia, y era una iglesia casi como de 1,200 personas, una iglesia gigantesca, aparte de que habían llegado todas las demás iglesias de las aldeas. Me sentaron en la parte de atrás y me dijeron, le vamos a dar la copia del programa. Y voy viendo el programa, era 31 puntos. Y el número 31 era la predicación. Ahí desfilaron que la prejuvenil de no sé dónde. Y cada hermano de la iglesia de tal lugar que va a dar un saludo, se subían, cantaban, predicaban, bajaba otro, la iglesia de tal lugar va a dar un saludo, subían, predicaban 20 minutos. Total, hermanos, que el culto empezó tipo 6 de la tarde, eran las 11 de la noche y yo ahí sentado con frío, porque es la parte fría y mojado. Y cuando ya pasó todo el tiempo, me paré y dije, hermanos, yo ya me cansé, solo voy a dar el pasaje y vamos. Y así hice. Toda la gente se quedó sorprendida porque me esperaban que yo predicara. Y dije, hermanos, ¿qué voy a hacer yo ya después de tanto tiempo? De ahí fue a una convención de jóvenes a las orillas del lago, a Matitlán, y los hermanos me citaron a las 5 de la tarde. Yo llegué a las 4:30 para empezar la predicación y los chavos estaban cantando y adorando a Dios y eran las 7 de la noche y no me daban el tiempo. Y hubo una persona de la directiva de jóvenes que se me acercó y me dijo, hermano, queremos pedirle disculpas porque no le hemos dado el tiempo, pero fíjese que han venido los hermanos que nos han dado palabra profética de que Dios nos va a visitar fuertemente en la adoración, así que estamos esperando esa visitación. Y yo me dije, bueno, está bien, síganme. Y por dentro me puse a pensar, ¿qué hago aquí?
hago un oso aquí y me pongo los moños, digo aquí no es justo que me traten así, hay un programa que respetar, o espero que el jefe se muestre y nos ministre a todos. Y evidentemente sí fue un buen momento en el que Dios ministró a la iglesia, y me paro y le digo a los hermanos cuando me dieron el tiempo: hermanos, si el jefe ya habló, ¿qué más puedo decir yo? ¿Qué puedo decir yo? Lo que quiero decirles es que en nuestras iglesias evangélicas estamos acostumbrados a todo tipo de cultos, de todo tipo de situaciones. Estamos expuestos a muchas cosas porque ya hemos generado como iglesias cristianas evangélicas una cultura. Nosotros se supone que somos de la iglesia Viña y tenemos que desarrollar una cultura sobre Viña. Pero también la misma cultura de la iglesia Viña necesita tener una nueva identificación. John Wimber, el fundador de la iglesia La Viña, hubo un periodo de su vida en que se sentía tan agotado del ministerio y tantas cosas que hacía, que empezó a sentirse seco a pesar de que estaba haciendo muchas cosas. Dice que un tiempo ministrando y un tiempo a solas, Dios le ministró y le dijo: John Wimber, John le dijo, tú has hecho tu ministerio a tu manera, ahora déjame mostrarte el ministerio a mi manera. Y desde ese momento él cambió toda su perspectiva. Yo creo que estamos llegando a un momento en el cual Dios está rompiendo los esquemas y hablándonos a todos nosotros para que empecemos a hacer las cosas a su manera, porque ya no podemos seguir haciendo el ministerio a nuestra manera. Y eso es bien importante, que lo tenemos que tomar en cuenta. Por esa razón quisiera que fuéramos al Evangelio de Lucas y quisiera compartirles un pasaje que parecerá un poco extraño por la razón del texto, pero me gustaría que ustedes abrieran su Biblia en Lucas capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, gracias. Hermano, no trae mis lentes, así que voy a estirar mis brazos, que no alcanzo a ver. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no, mejor lean ustedes, hermano, que no lo leo. Alguien que lo lea, por favor, del versículo 12 hasta el versículo 23, por favor. ¿Alguien se puede? ¿Qué versión? Cualquiera, hermano, pues corta, dele. Ok. 1, 12 al 24. Del 12 al 24. ¿Sí? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Gracias, hermano. Quisiera que nos enfocáramos en el versículo que aparece en el versículo 21. Y el pueblo, Zacarías, se extrañaba
de que él se tardase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Hermanos, ¿dónde creen ustedes que las cosas de Dios se deben ver? ¿Dónde creen ustedes que Dios se debe manifestar? ¿A dónde? En la iglesia, ¿no? Cuando venimos y hablamos de cosas de Dios aquí, y decimos cosas de Dios y de sus manifestaciones, esperamos que Él se manifieste aquí. Pero aquí resulta que esta es una cultura que pareciera ser que ya se había olvidado de que Dios se manifestara. O sea, Dios casi no se manifestaba, de tal manera que ellos se extrañaron de que había habido una manifestación en el santuario, ¿sí? Donde se espera que los ángeles aparezcan y donde aparezcan los poderes sobrenaturales y las experiencias paranormales y las experiencias sobrenaturales. Tendría que ser en el santuario, el lugar santísimo, porque ahí está la misma residencia de Dios. Y aquí tenemos un pueblo que se extraña que Zacarías se tarde, y no solamente se extraña que se tarde, sino que después dice, quizás vio alguna visión en el santuario. Y si ustedes se dan cuenta, cuando uno lee la historia de Zacarías, uno se fija que Zacarías realmente vio un ángel. Y el ángel dentro del santuario se le manifestó de tal manera que él se sorprendió, dice que se extrañó que un ángel se le manifestara. Era un sacerdote cuya profesión terminaba llegando al lugar santísimo una vez en la vida. Es un lugar donde él podía conocer la intimidad con Dios, y resulta que a la hora de estar en la intimidad donde Dios se le manifiesta un ángel, y él simplemente se sorprende. Y no solamente eso, sino que cuando el ángel le habla, Zacarías no le cree. Y entonces Dios dice, por lo que acabas de hacer, porque no se esperaría que un sacerdote no me crea, ni un sacerdote que no sepa cómo se experimenta la visión de Dios, por esa razón vas a quedar mudo. Y me puse a pensar en este texto, y me di cuenta de que aquí en el pasaje es un retrato exactamente de lo que es la iglesia evangélica hoy. En el texto hay cuatro grandes cosas que quisiera compartirles. Hay como una cultura ya, como algo que se hace, como algo que se practica, pero que simple y sencillamente no se manifiesta de una forma. Hay por lo menos 4 cosas puntuales en el texto que nos hacen ver cómo un pueblo puede pasar de lo sobrenatural a lo normal, a tener reuniones normales, a tener actividades normales y a tener experiencias normales. Y cuando Dios viene y nos saca de esa normalidad, nos sorprendemos y nos asustamos porque decimos, no sabía que Dios podía manifestarse de esa forma. Pero Dios sigue siendo en contra de lo normal. Para usar una palabra, Dios sigue siendo anormal. Y miren, si hay una cosa que a Dios no le gusta, es la normalidad. Y se van a dar cuenta en el texto. La primera cosa que nosotros encontramos en el pasaje es lo que lo he llamado que en nuestras iglesias tenemos la cultura, o de que debemos entender la cultura de que reunirme para algo. El pueblo dice, el pueblo estaba reunido. La expresión pueblo es bien interesante porque es una expresión que habla de una colectividad que está con un mismo propósito y sentido. La expresión que Lucas utiliza es una expresión que habla de una reunión con un propósito específico. Es la masa la que está conjunta, reunida, esperando la manifestación y de lo que Zacarías les va a decir. Este pueblo es un pueblo que se junta en el anonimato, en la masificación y no en la identidad personal, sino que como pueblo se ve mimetizado en sus conductas y en sus prácticas. Porque miren, mientras más pueblo se hace, menos individuos aparecen.
Hermanos, ustedes aquí en esta iglesia, con este gran grupo de personas, tienen la gran ventaja de pensar de que nadie les puede dirigir personalmente el resto de sus vidas. Nos paramos aquí en nuestros púlpitos y lanzamos una serie de ideas para ver a quién le pega. Yo digo que somos como los médicos que cuando no sabemos qué tienen, le damos antibiótico y decimos un virus. Y tiramos por todos lados para ver qué le pega, qué no le pega. Y ustedes pueden haber personas en nuestros grupos que llegan a las iglesias, entran y salen en anonimato, y mientras menos les toquen, mientras menos les incomoden, mientras menos los involucren, mejor. Y tienen el fin de decir, yo no quiero meterme en nada, ningún problema, solo quiero ir a mi culto, me salgo y se acabó. Eso es la cultura de reunirse para algo. ¿Para qué vienes aquí a la iglesia? O sea, la pregunta que yo me he hecho es, ¿por qué es que seguimos haciendo cultos y haciendo reuniones cuando ya no funcionan ni tienen ningún sentido para la vida del pueblo? Solo porque el pueblo espera reunirse, pues. Si usted hiciera un inventario de cuántas veces ha venido para reunirse, y la pregunta sería, ¿cuántas veces de esas veces que se ha reunido para algo aprendió? Lo más triste de esto es que muchas veces las epístolas nos hablan a nosotros que la gente no se reunía para algo. La gente en el Nuevo Testamento se reunía para dar algo. Cuando la gente entraba en comunidad y entraba en la comunidad, la gente venía a ejercitar sus dones y a comprobar por medio de los dones de la iglesia lo que había experimentado de Dios en la semana y en su diario vivir. No era alguien que venía con aspecto de decir, bueno, voy para algo voy a aprender o algo voy a recibir. Y esto es bien importante, ¿saben por qué? Porque Dios está llevándonos, tengo años de venir diciendo, Dios está urgiendo que te cambiemos todas nuestras vacas sagradas de métodos de enseñanza en la iglesia, porque esos métodos lo que lo han hecho es hacer a uno protagonista y a ustedes cómodos y sentados sin participar de nada, como una expectativa de decir, hoy voy a ir o no voy, no tengo ganas, voy si quiero, si no, no me gustó el culto, si me gustó la alabanza, no me gustó, como espectadores y clientes de una comunidad a la cual van para algo. La máxima expresión de una reunión en el Nuevo Testamento es que la iglesia nunca fue un lugar de reunión, sino que las personas que se reunían para estudiar y compartir y adorar a Dios. No es esto lo que hace la iglesia. No es venir el domingo aquí lo que hace la iglesia. La iglesia son ustedes, hermanos, todos nosotros, que convergemos en todos los momentos de nuestra vida en donde Dios se puede manifestar y expresar como iglesia. La cultura de venir para algo. Hay otra cosa interesante. Hoy en día, desde mi perspectiva, veo una tendencia a encasillar como no debe ser la iglesia cristiana. Puede ser en extremo la culturización que nos ha llevado. Ustedes sabrán que cuando la iglesia nació, y no era iglesia primitiva, porque esa palabra primitiva es una connotación evolucionista metida a la iglesia, es la iglesia emergente del Nuevo Testamento. La iglesia emergente del Nuevo Testamento no tenía templos, no tenía lugar donde reunirse. Se reunían en el patio tras patio del templo judío, porque ahí empezó todo dentro del judaísmo, el cristianismo. Pero como todo era prohibido y como todo el mundo estaba bajo amenaza del imperio, lo que hacían era reunirse en casas. Y reunirse en casas no era tener un cultito donde tenían galletas y café y después cada quien se iba para su casa. Reunirse en casas era que la gente convivía específicamente con las demás personas. Solo piensen en esto. Cuando la iglesia nace en Pentecostés, le damos todo aquel gran fervor que llegaron lenguas y que gente de todas las naciones se convirtieron, ¿sí? Y todo ese montón de gente que se convirtió el día de Pentecostés, ese día en que el Espíritu se derramó, era gente que venía de otras naciones. Y resulta que lo que no recordamos es que después del domingo venía el lunes. Y mucha gente de la que se convirtió de otras naciones tenía sus trabajos y sus profesiones en otras naciones. Y yo veo a toda esa gente que se convierte en Pentecostés
llamando a todos sus pueblos, a todos sus parientes: mira, he encontrado al Mesías, nos vamos a quedar aquí en Jerusalén. Y resulta que el lunes aparecen los discípulos, que lindo, se derramaron las lenguas y la iglesia creció, pero se aparecen con una cantidad de personas sin trabajo, extranjeros, desprotegidos, sin ningún tipo de sostenimiento. Y entonces los discípulos dicen: ¿qué hacemos? Entonces los hermanos de Jerusalén dijeron: bueno, yo tengo mi casa, que puede ir a vivirse alguien ahí. Yo tengo mi casa, que se puede vivir. Y se empezaron a reunir en las casas. Cuando habla la Biblia de reunirse en las casas, es que literalmente se llevaron a los hermanos a vivir con ellos. Porque una cosa es que usted tenga su grupo celular familiar en su casa 45 minutos y regañe que no le va a dejar arruinar sus muebles, porque sabe que a los 45 minutos sus brothers se van a ir a que los tenga durmiendo en su casa. Ahí se mira que realmente que todos tenían todo y nadie padecía de nada. La iglesia realmente ha perdido. ¿Por qué es que ahora le damos tanto énfasis para algo? Porque cuando Constantino llegó e institucionalizó la iglesia, la idea es que se metió al imperio y hizo de la iglesia un organismo, una organización. Y por eso ahora todos nuestros sistemas, todos, absolutamente todos, los que hacemos son vía de Constantino, no son bíblicos. Todos estos que estamos haciendo aquí, todos, perdónenme que se los diga, todo esto, que yo me paro aquí, un profesional hablando, un grupo sentado en una casa ubicada como un punto de educación entre Dios y la tierra, es puramente secular y humanista metido en nuestras iglesias. Pero claro, decir esto en nuestras iglesias es tocar una vaca sagrada, porque decimos: ¿y entonces qué va a pasar? Ahora, hay otra cosa importante en el texto aquí. La espiritualidad de reunirse en un lugar para algo genera mediocridad. ¿Por qué? Porque la gente dice: ¿para dónde vas? Para la iglesia. Ok, modalidad de iglesia: no más malas palabras, no más miradas lascivas, aunque algunos todavía en la iglesia las tienen, no más pleitos. Allá me pongo la careta, voy a representar que soy un buen creyente, y aquí todos nos vemos lindos, chulos, se miran, bonitos, algunos hasta se bañan. Modalidad de iglesia: estoy en la iglesia y hacemos, ahí en la iglesia no hablemos fuerte ni contemos chistes, porque es la casa de Dios. Y cuando terminamos nuestra modalidad de iglesia, salimos y creemos que Dios se quede en su casa y usted allá en la calle no anda con Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Simple y sencillamente hace un compartimiento en su mente de que Dios se quede en la casa de él y en su trabajo no está. Por lo tanto, en su trabajo puede portarse como le dé la gana. La segunda cosa que hacía cómoda a este grupo no solamente es la cultura de esperar, de reunirse para algo, sino la cultura de esperar algo. Mire, el texto dice: y el pueblo estaba esperando. La expresión esperar ahí es una expresión que habla de una actitud. Mire, la palabra esperar que Lucas utiliza aquí es una palabra que dice esperar con el propósito de recibir algo. No es esperar solo por esperar. La idea es: me voy a quedar y voy a esperar porque quiero recibir algo. Y dice: y estaban esperando que Zacarías saliera. La expresión tiene que ver con que es una acción de hábito. Es interesante que esta mentalidad la seguimos practicando. Cada domingo miles de personas vienen a comer del menú servicio. Y muchos de ellos se quejan porque el menú no les gusta, no les afecta y simplemente no los alimenta. Viven quejándose de la falta de atención y sus necesidades y de la falta de relevancia en las prédicas que escuchan. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque cada vez más nosotros escuchamos en nuestros púlpitos una cantidad de palabras mediocre que no hace ni es relevante para nuestras vidas. Pero ¿sabe qué es lo más triste del caso? Es que uno escucha las predicaciones por radio o las predicaciones en televisión y oye gente contando historias, anécdotas, otros que citan como una textorragia, cantidad de versículos, creyendo que al citar un montón de versículos con eso están predicando. ¿Sabe qué es lo más interesante? Es escuchar predicaciones tan mediocres y tan superficiales y oír a los hermanos salir de la iglesia y decirle: hermano, qué linda palabra, qué hermosa palabra.
Y yo me pongo a pensar, ¿qué palabra fue la que hermosa o linda? ¿Qué palabra hermosa o linda? Esperar. Cuando usted viene a la iglesia el domingo, ¿qué espera? Por lo general lo que espera es que la predicación le pegue. Por lo general espera que le hagan cantar bonito. Por lo general espera que no le van a quitar mucho pisto. Por lo general espera que haya algo que le dé relevancia. Por lo general espera que lo ministren en dones y en toda la cantidad para que usted salga edificado. ¿Cuándo nosotros vamos a entender que la iglesia no es un lugar donde uno va a esperar recibir algo, sino es un lugar donde uno va a dar algo? ¿Se pueden ustedes imaginar? Si todos nosotros, los dones que Dios les ha dado a ustedes y a mí, los pusiéramos a ministrar todos juntos. Ahora, aquí ocurre una cosa, que es la tercera cosa que voy a ver. El problema muchas veces es que nosotros podemos tener todos esos dones, pero nuestras estructuras, lo que hemos diseñado como plan y estructura, simple y sencillamente no nos permiten que otros puedan expresarse. Ahora, observen una cosa, ¿de dónde nosotros vemos esto? Así que la espiritualidad que se centra en recibir algo genera conformidad. La espiritualidad que se centra en esperar algo genera mediocridad. Y la espiritualidad que se centra en recibir algo genera mediocridad. ¿Por qué? Porque usted simplemente no progresa personalmente y no va a ir más allá de lo que su líder está administrando en la congregación. No puede salirse de eso. Por eso es que tenemos siempre, no es que si el pastor lo dice, no es que si mi pastor lo dijo, no es que mi pastor es el que dice, mi pastor, y hermanos, nosotros no somos de ustedes. Ni ustedes son mis ovejas. Son las ovejas de Dios. Ahora, la tercera que hacía cómoda generación es no solamente la cuestión de preparar para algo o esperar algo, sino que la tercera cosa era la estructura de programar algo. Nuestro bendito programa. Mire lo que dice el texto. Dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿Se fijan ustedes? Mire, cada año hacían esto. El sumo sacerdote entraba a ministrar y le ponían una cuerdecita amarrada al pie para ministrar, porque si algo le pasaba, porque el sacerdote andaba mal ahí y se lo tronaba a Dios, solo lo jalaban con la cuerda para poderlo sacar. Sí, y él usaba en sus túnicas unas campanitas que se oían cada vez que se movían, si estaba vivo o no estaba vivo. Pero mire esto, la Mara ya tiene bien controlado cuánto debe durar el culto. Fíjese que dice aquí que se extrañaban de que se demorase tanto. Significa que ellos ya sabían exactamente cuánto se debía tardar un sacerdote en entrar a hacer el ritual, salir y dar la bendición. Y resulta que todos estaban con su reloj, no era reloj de este, sino que era reloj del sol, y estaban viendo. Por lo general, en cada culto, lo normal es que se tarden 45 minutos, y este ya tiene 55 minutos y no sale. Y la palabra se extrañaban implica murmura, implica inquietud, incomodidad, como ¿qué pasa pues? ¿Qué pasa que este nos está haciendo esperar pues? ¿Qué pasa que este no sale si aquí son 45 minutos lo que tenemos que tener, y si se pasa de 45 minutos algo malo está pasando? No tengo tiempo para esperar más de 45 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros programas están diseñados para encajonar a Dios y no para darle libertad para que Él se mueva. Si yo en serio les dijera a ustedes, hermanos, yo les voy a predicar hasta las 2 de la tarde, ¿cuándo se queda? Primero le echan después, ¿para qué andan invitando? ¿Para qué andan invitando? ¿Por qué? Porque ya tenemos tanto de canto, tanto de predica, tanto de anuncios y tanto y tanto. Y el programa está tan estructurado que decimos en 45 minutos Dios tiene que hablar. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos que cuando Dios habla,
habla cuando le da la gana, no cuando nosotros creemos. Mire, Éxodo 17, Dios le dice a Moisés: Moisés, subí, quiero hablar con vos. Y Moisés sube el monte, llega al monte, toca el despacho de Dios y dice: buenas, ¿puedo entrar? Truenos y relámpagos, una gran nube. Y Moisés dice: wow, qué fuegos artificiales más nítidos. En la oficina del mero jefe. Primer día, fuegos, nube, gloria de Dios. Segundo día, fuego, nube, gloria de Dios. Tercer día, fuego, nube, gloria de Dios. Cuarto día, fuego, nube, gloria de Dios. Quinto día, fuego, nube, gloria de Dios. Sexto día, fuego, gloria de Dios. Séptimo día, Dios le dice: Moisés, entra, quiero hablar más con vos. ¿Cuántos días hubiera esperado usted con la rutina esa? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días usted hubiera esperado? O si usted es líder, o si alguien está, si fuera el pastor o alguien de sus líderes que estuvieran, ya le hubieran llamado por teléfono: vos, ¿y cuándo vas a bajar? No ha salido el jefe, pero ya 7 días vos estás perdiendo el tiempo. Nosotros no te pagamos para eso, te pagamos para que produzcamos, para que estés ahí en un país viendo para arriba. ¿Sabes por qué Dios hace eso? Porque Moisés pudo haber subido y dice: pero si vos me llamaste, quería hablar conmigo. Sí, Dios le dice: yo quería hablar con vos, pero ¿sabes qué es el punto? Yo hablo cuando a mí me da la gana. Y entonces, ¿cómo nosotros pretendemos que Dios se manifieste en nuestros cultos cuando solo tenemos 45 minutos para esto, 30 minutos para esto? Esta gente ya se extrañaba de que Zacarías, y ¿sabe qué es lo interesante? Las dos palabras relatan dos cosas. Número uno, cuando dice que se extrañaba, habla de lo que se llama la rutina. Ya había una rutina. Si rompes la rutina, te extrañas. Yo le garantizo que si un día, y yo una vez en una iglesia lo hice, y si más me linchan, un día les dije a los hermanos: hermanos, el otro domingo vengan temprano, por favor, se los advierto. Entonces llegamos el día en Santa Ana y le dije a todos: hermanos, hoy primero predico yo y después vamos a cantar. Y así fue. Abrimos el culto, una oración, me paré y empecé a predicar. Era chistosísimo ver a todos los hermanos que ya tienen bien programada su agenda. Porque programan: ahorita vamos por la cuarta alabanza, ahorita viene la ofrenda, los anuncios, aquí va a empezar la predica, es lo más importante. No voy a llegar a la hora de la predica y ya aparecen. Y cuando aparecieron todos los hermanos, muchos de ellos de los pudientes de la iglesia que estaban, era interesante, entraban y me oían predicar y decían: ¿saben qué hicieron al final de la reunión? Me llegaron y me sentaron y me dijeron que no volviera a hacer eso porque eso era falta de cortesía para la gente. ¿Por qué? ¿Qué tal si un día, en lugar de que ustedes entren aquí a la iglesia, no hayan sillas y tengan que tener todo el culto parados? Y usted mira: ay, pero eso, y no espera 7 horas en el seguro parado. No, sí que no van. Y no va al estadio, o sea, a ver todos a esos mediocres de la selección y está parado ahí, expuesto a que le caiga agua de riñón y todo lo demás. Ah, pero cuando se trata de la iglesia, ay. ¿Por qué? Porque la rutina y la rutina y la rutina y la rutina y la rutina. ¿Saben qué es lo más interesante? Que Dios odia la rutina. O sea, miren, Dios es el mismo hoy por los siglos, pero no significa que hace lo mismo hoy por todos los siglos. Dios es tan cambiante y tan creativo que no hace las cosas de la misma manera. Hace cosas que son iguales, pero no las hace de esa misma manera. Se extrañaban, ¿por qué? Porque ya tenían una rutina. Y luego dice, se extrañaban que Él se demorase en el santuario. ¿Sabe cuál es la otra palabrita que está bien metida en nuestras iglesias cuando se trata de programar algo? No solamente está la rutina, sino la cultura de la normalidad. Usted viene al culto y le dice: ¿qué tal estuvo el culto? Normal, soy bien normal.
Nadie vio a Dios, nadie fue derribado como Isaías. No me encontré con el Dios de mis pecados y que dije, soy hombre muerto. ¿Cómo estuvo la cosa? Normal. Bien normal estuvo todo. Cuando uno va a una iglesia y entra y sale normal, es porque es anormal. Porque se supone que si venimos a la iglesia y encontrarnos con un Dios sobrenatural, anormal, significaría que esto afectaría nuestra conducta. Pero la normalidad se hace porque todos hacemos lo mismo. Repetimos las mismas cosas, estructuramos un programa y no nos gusta que nos rompan esos programas. Bueno, a nadie le gusta que le rompan los programas, ¿no? De su vida a nadie le gusta. No le gusta a nadie que le rompan su programa. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a decirle a Dios, aquí está. Bendecilo, Señor. Los domingos nos paramos y oramos, Señor, bendice nuestro programa. Y Dios dice, no, porque no es mío. Si te va bien, te va normal. Pero cuando Dios realmente sea el centro de nuestra búsqueda y de nuestra experiencia en la iglesia, entonces las cosas normales no tienen cabida en nuestra vida, porque nuestra vida es sobrenatural. Ahora, la cuarta cosa que quisiera mencionarles aquí, usted debe entender que la expresión que acabo de mencionar, la espiritualidad que se centra en la estructura de programar algo, genera normalidad. ¿Por qué somos tan normales los cristianos? Porque estamos bien programados. Fíjense. Tenemos programas para el día entre semana, tenemos programas para los jóvenes, tenemos programas para adultos, tenemos programas para matrimonios, tenemos programas para el domingo de la mañana, programas, y así lo llamamos, tenemos programas. Y fíjense que yo me he dado cuenta, en Guatemala, el pastor que era el copastor de la iglesia, él era hijo de uno de los miembros fundadores de la iglesia, entonces tenía esa jerarquía del pudiente, del fundador. David era una persona que entraba en crisis cuando el programa no se respetaba. Y hacía el programa de 2 horas y ponía punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. Si alguien se salía de ese programa, el hombre entraba en crisis, pero no entraba en crisis cuando alguien decía algo raro de la Biblia. Entraba en crisis porque decía, no, pero es que el programa. Ahora, yo les hago una pregunta. Fíjese que la cuarta cosa que veo aquí, y aquí viene la pregunta, es que la normalidad de estas personas era la cultura de la figura de recibir de alguien. ¿A quién estaban esperando ellos? A Zacarías. ¿A quién deberían esperar ellos? A Dios. ¿Por qué? Pero ellos dirían, es que como Zacarías es el siervo de Dios, entonces siervo de Dios equivale a Dios, probablemente, pero no necesariamente es así. Porque hay muchos siervos de Dios que no hablan de Dios, hablan de ellos, de sus ministerios, de sus grandes logros. Y esta gente estaba esperando a Zacarías, a que les dijera la bendición, fíjese. Y resulta que Zacarías está dentro del templo emproblemado con sus propias luchas. El hombre no está esperando que voy a bendecir, pero el hombre está dando en la lucha con sus propias necesidades. No tiene hijos, su mujer es estéril, le está diciendo que va a tener hijos, no le cree, y resulta que ahora lo dejan mudo. Fíjese cómo es Dios de creativo. Y resulta que ya está todo el montón de gente y esperaban que Zacarías saliera y dijera, oh Israel, Jehová uno es, Jehová Dios es, en el nombre de Jehová los bendigo. Y resulta que Zacarías sale y dice, y toda la gente dice, ay, Él nos va a decir algo. Y el hombre está mudo. Pero ¿sabes qué es interesante? Lo interesante es que el texto dice que en ese momento Zacarías empezó a usar las señas. Y de alguna manera Zacarías, guiado por el Espíritu Santo por señas, dice, y el texto dice,
y comprendieron que habían visto una visión en el santuario. Va, mire, hermano, ¿cómo impacta usted con su vida espiritual si no puede hablar? ¿Cómo haría que otro lo vea a usted y sin que usted pueda decirle nada, esa persona diga: hey, este hombre tiene una visión de Dios? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos, sin nuestros discursos evangélicos, sin nuestras peroratas de versículos que nos dicen, sin nuestros estribillos evangélicos que aprendemos, no nos podemos decir cómo podemos lograr impactar a un mundo si Dios nos dejara mudos? Vale, voy a hacer otra pregunta. Si en esta iglesia, Dios no lo quiera, el Señor dejara mudo a Ramón y a su esposa y a las voces autorizadas en esta iglesia, ¿cómo se edificarían ustedes, hermano? ¿Vendrían a la iglesia? Si les dejaran a ustedes mudas las voces autorizadas en las cuales dependen para crecer de su fe y no pudieran hablar, ¿cómo crecerían espiritualmente? Tendrían que cambiar de método, hermanos, y darse cuenta que la verdadera experiencia con Dios no se trata de lo que hablamos, sino de lo que se ve en nosotros, que vivimos. No tendría que hablar, solo tendría que vivir como vive de acuerdo a los principios de Cristo, y la gente diría: ese brother tiene algo de Dios. ¿Saben qué veo yo aquí? Dios está ahora en la historia enmudeciendo a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque ya su discurso ya no es creíble. Ya lo que nosotros repetimos y decimos a la sociedad allá afuera, ya no lo creen. ¿Por qué? Porque no lo miran que vivan con nosotros. Entonces lo que Dios está haciendo es que va a zarandearnos nuestras fuentes de sabiduría y de conocimiento para cambiarnos y traer un sorprendizaje a nuestras vidas. Va a ser espíritus caórdicos. ¿Saben lo que significa caórdico? Significa que Dios va a encajar el caos, pero también el orden. Y ese orden en medio del caos hará que usted aprenda a testificar no con saliva, sino con su propia vida. Imagínense ustedes, si Dios nos quitara las voces autorizadas dentro de la iglesia y nos quitara los templos en los que nos reunimos, ¿podríamos seguir siendo cristianos? Si yo recuerdo cuando empezaron las famosas epidemias del H1N1, enfermedades que empezaron a dar como ciertas señales de que iban a prohibir que los domingos se reunieran las iglesias por las epidemias. La gente entró en crisis, pues. Un brother de una iglesia, cuyo nombre me reservo, pero no, mejor no lo voy a decir. Digo, bueno, si no viene un hermano, porque manden los diezmos. ¿Por qué? Porque si nos cerraran todo esto, si no tuviéramos un lugar que mantener, ni un lugar donde estar, ¿cómo serían nuestras condiciones? Pero como estamos tan acostumbrados a los lugares, y no solamente eso, hacer de nuestros lugares cómodos, porque donde nos reunimos, lo que tratamos es evitar que haya incomodidad. Por ejemplo, yo muy personalmente lo digo, la conferencia que tuvimos muy bonita, pero la pregunta que me he hecho yo es, si nosotros como Viña, en la conferencia que tenemos, estamos muy adictos a la comodidad, porque fue bonito porque tenemos aire acondicionado, butacas y todo, pero ¿qué tal si hubiéramos hecho en la calle? ¿Seguiríamos siendo Viña? ¿Qué tal si hubiéramos dicho a la gente: no hay comida, no tenemos plata para comer? Así es que vénganse, pero va a haber palabra de Dios. Pero deberían venir. Porque todos, ahora están anunciando un congreso de líderes en Miami, de especialidades juveniles, liderazgo aquí, y les pongo un comentario: pero ¿en qué mundo en América Latina hacemos líderes en hoteles de 5 estrellas? Hay que traerlos aquí, hermanos, al calorcito de aquí, sin aire, sin ventiladores, que nos deshidratemos y muramos de sed. ¿Por qué? ¿Por qué es que estamos tan adictos a eso? Ahora, al final de esto, me da una cosa interesante. ¿Saben qué dice? Había visto visión del santuario.
A mí me gusta pensar que la visión que yo tengo de Dios ha nacido no de los libros de administración ni de las corrientes administrativas que hay en la iglesia, sino de mi intimidad con Dios. El tener una visión para una iglesia y el tener la visión personal en su vida no nace de lo que otros le digan ni de lo que le pongan libros, sino que nace de su intimidad con Dios. Y la visión de Dios no es programar la iglesia para tantos años de crecimiento ni eso. La visión de Dios es que usted en la intimidad reconoce cuál es el propósito de Dios en su vida y Dios estampa en su corazón el deseo y el anhelo. Y la única manera en que esa visión crece es en la intimidad, en la búsqueda con Dios. Así que si usted no sabe para dónde está ni por dónde está, debería entender que una búsqueda de Dios en la visión debe ser en la intimidad. Es una visión de Dios. Yo, hermanos, estamos con la iglesia, con el movimiento Viña, tratando de replantear muchas cosas. Si nos llamamos Viña, tenemos que tener los distintivos de Viña. Pero también Viña necesita replantear muchas cosas. Creo que Viña está llegando al momento en que Dios le está llevando a decir lo mismo que John Wimber. Ya hiciste tu ministerio, ahora deja que enseñe mi ministerio a ti. Porque hay cosas que realmente tenemos que replantearlas. Pareciera ser que nosotros no hemos entendido esto, pero ¿saben una cosa? Dios está avanzando en este proyecto. Y mis amados hermanos, este mensaje podrá haber sido duro y directo, pero es el mensaje que Dios puso en mi corazón decirlo, y lo he dicho a todas las iglesias en las que me he. Hermanos, estamos en tiempos en los cuales Dios va a quitarnos nuestros juguetes de la mano y nos va a administrar y enseñar a administrar como Él quiere. Si usted está dispuesto, bueno, Dios lo va a usar grandemente. Si no, Dios lo va a hacer a un lado, porque Dios no pierde su tiempo. Vamos a ver. Señor, queremos alabarte y adorarte en esta mañana. Queremos pedirte que tú bendigas nuestro tiempo de vida, que podamos tener, Padre,